Bienvenido al canal de audiolibros de Narraciones Budismo. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo que está libre de sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Esta base, perfumada y cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la ofrecemos visualizándola como una tierra pura, que todos los seres disfruten de las tierras perfectamente puras. Capítulo 10 del audiolibro El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Entrenamiento en la bodichita de aspiración. 12. Entrenamiento. Luego de cultivar la bodichita existen 2 tipos de entrenamiento. A. Entrenamiento en la bodichita de aspiración y B. En la bodichita de acción. A. Entrenamiento en la bodichita de aspiración. En resumen, no olvidar a los seres sensibles desde nuestro corazón. Recordar los efectos beneficiosos de esa mente. Reunir las 2 acumulaciones. Practicar la mente iluminada repetidamente. Aceptar las 4 virtudes y rechazar las 4 no virtudes. Estas 5 comprenden el entrenamiento de la bodichita de aspiración. El primero es el método para no perder la bodichita. El segundo es el método por el cual la bodichita no se debilita. El tercero es el método para aumentar la fuerza de la bodichita. El cuarto es el método para profundizar la bodichita. El quinto es el método para no olvidarse de la bodichita. 1. No olvidar a los seres sensibles desde nuestro corazón. Primero, el entrenamiento para no olvidar a los seres sensibles dentro de nuestro corazón es el método para no perder la bodichita. En el Anavattaptana Garaya Parichasutra dice: un bodhisattva que posee una cualidad sostiene todas las cualidades excelentes de los Budas. ¿Cuál es esa cualidad? Una mente que no olvida a nadie dentro de su corazón. Supongan que alguien actúe desfavorablemente hacia usted y usted adopta una actitud de distancia hacia esa persona y no se ocupa de ella. Aún si hubiese una oportunidad de ayudar a esta persona en el futuro, usted rehusaría hacerlo. Si llegara el momento de protegerlo de algún daño, usted rehusaría hacerlo. Eso se denomina olvidar a los seres sensibles. Más aún, ¿qué significa olvidar a los seres sensibles? ¿Significa a todos los seres o solo a uno? Aún los oyentes o realizadores solitarios no se olvidarán de todos los seres sensibles. Tampoco lo harán el halcón o el lobo. Por lo tanto, si se olvida a un solo ser y no se aplica el antídoto dentro de una sesión, esto quiere decir, un día se divide en 6 sesiones. Cada una dura 4 horas. Mañana, tarde, media tarde, tarde, medianoche y antes del amanecer. Así pues, si se olvida a un solo ser y no se aplica el antídoto dentro de una sesión, entonces la bodichita se perdió. Es completamente irracional olvidar a los seres sensibles dentro del corazón mientras se es denominado un bodhisattva y se mantienen otros entrenamientos. Por ejemplo, es como matar a un hijo único y luego acumular riqueza para beneficiarlo. Por supuesto, no se renunciará a esta actitud hacia aquellos seres que nos están beneficiando. Pero hay peligro de hacerlo hacia aquellos que nos dañan. Hacia ellos se debería cultivar especialmente la compasión y hacer esfuerzos para traerles beneficio y felicidad. Esta es la tradición de los nobles unos. Se dice: cuando se ha hecho daño en retribución por actos buenos, aún así debe ser respondido con gran compasión. Los seres excelentes de este mundo devuelven una acción buena por una mala. 2. Recordar los efectos beneficiosos de la bodichita.
El entrenamiento en recordar los efectos beneficiosos de la bodhicitta es el método por el cual la bodhicitta no puede debilitarse. Dice el Bodhipata Pradipa: la cualidad de cultivar la mente de aspiración fue explicado por Maitreya en el Gandharvyuha Sutra. Así se dice, y hay más. En ese sutra, los efectos beneficiosos de la bodhicitta están ilustrados a través de 230 símiles. Todos estos efectos beneficiosos se abrevian en 4 categorías. Y así dice: ¡oh! Uno de noble familia. Bodhicitta es como la semilla de todas las cualidades del Buda y dispersa toda la pobreza como Vaisravana. Y esto se refiere al efecto beneficioso para sí mismo. Protege completamente a todos los migratorios como un refugio y sostiene a todos los seres sensibles, así como lo hace la tierra. Y esto se refiere a los efectos beneficiosos para otros. Porque es victoriosa sobre todos los enemigos de las emociones aflictivas, es como una lanza y corta completamente el árbol del sufrimiento como un hacha. Y esto se refiere a los efectos beneficiosos de cortar todas las condiciones desfavorables. Logra todas las aspiraciones como la vasija noble, y logra todos los deseos como la joya que cumple todos los deseos. Y esto se refiere a los efectos beneficiosos de establecer todas las condiciones favorables. De esta manera, se recuerda todas estas virtudes y así se apreciará inmensamente esta preciosa bodhicitta. Así entonces, cuando se practica, se sostiene esta mente sin debilitarse. Por lo tanto, se deberían recordar persistentemente todos estos efectos beneficiosos. Por lo menos se deben recordar una vez en cada sesión. 3. Reuniendo las 2 acumulaciones. Tercero, el entrenamiento en reunir las 2 acumulaciones es el método para aumentar la fuerza de la bodhicitta. Dice el Bodhipata Pradipa: la acumulación de mérito y sabiduría es la naturaleza de la causa de la perfección y demás. La acumulación de mérito se refiere a las 10 actividades virtuosas, los 4 métodos de acumular, etc., relacionados a los medios hábiles. La acumulación de sabiduría primordial se refiere a estas prácticas realizadas completamente libres de las 3 esferas, relacionadas a la perfecta sabiduría. De este modo, reunir las 2 acumulaciones establece el poder de la bodhicitta en nuestra mente. Por lo tanto, reúne las 2 acumulaciones persistentemente. Aun recitando un mantra corto, se pueden reunir las 2 acumulaciones. Esto debe ser hecho por lo menos una vez en cada sesión. El Sambharaparekata dice: hoy día, ¿cómo acumulé mérito y sabiduría? ¿Cómo beneficiaré a los seres sensibles? Los bodhisattvas contemplan constantemente de esta manera. 4. Practicando la mente de iluminación. 4. Practicar la mente de iluminación repetidamente es el método para profundizar la bodhicitta. El Bodhipata Pradipa dice: luego de desarrollar la bodhicitta de aspiración, se debe hacer un gran esfuerzo para profundizarla. En esto hay 3 tópicos: practicar la mente de la causa de la iluminación, practicar la mente de la iluminación propiamente tal, y practicar la mente de la acción de la iluminación. Practicar estas 3 profundiza la bodhicitta. Para la primera, desarrollen persistentemente la bondad amorosa y la compasión hacia todos los seres en cada sesión. La práctica de la iluminación propiamente tal es el deseo de obtener la iluminación para el beneficio de los seres sensibles. Contemplen esto 3 veces durante el día y 3 veces durante la noche. Utilicen la ceremonia detallada para cultivar la bodhicitta, o por lo menos repitan lo siguiente una vez en cada sesión: tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de la generosidad y de otras buenas perfecciones, que pueda yo obtener la iluminación para el beneficio de todos los seres. Hay 2 subdivisiones en la mente de la acción de la iluminación: practicar la actitud de beneficiar a los demás y practicar la purificación de la propia mente. En primer lugar, cultive la mente para dedicar y obsequiar el propio cuerpo, las riquezas y todas las virtudes de los 3 tiempos para el beneficio y la felicidad de los demás. En segundo lugar, practique la purificación de la propia mente. Siempre observe su ética moral y absténgase de hechos dañinos y emociones aflictivas. 5.
rechazo de las 4 acciones impuras y aceptación de las 4 acciones puras. Entrenarse en el rechazo de las 4 acciones impuras y la aceptación de las 4 acciones puras es el método para no olvidar la bodhicitta. Dice el Bodhisattva Pradipa. Se debe proteger el entrenamiento completamente, como se ha explicado, para poder recordar esta bodhicitta aún en otras vidas. ¿Dónde se explica este entrenamiento? El Kasyapa Parivarta Sutra dice: las 4 acciones impuras se establecen. Kasyapa, el bodhisattva que posee 4 cualidades, se olvidará de la bodhicitta. ¿Cuáles son estas 4? Abreviadamente son: engañar al lama y aquellos merecedores de alabanzas. Causar remordimiento en otros cuando el remordimiento no es apropiado. Por causa de la aversión, decir palabras impropias acerca de un bodhisattva que ha cultivado la bodhicitta. Comportarse engañosamente hacia los seres sensibles. Las 4 acciones puras se explican de esta manera también. Kasyapa, el bodhisattva que posee 4 cualidades, recordará la bodhicitta inmediatamente después de haber nacido en todas las próximas vidas y hasta que obtenga el corazón de la iluminación. ¿Cuáles son estas 4? Abreviadamente, no mentir conscientemente, aun a riesgo de perder la propia vida. En general, establecer a todos los seres sensibles en la virtud, particularmente en las virtudes del Mahayana. Ver a los bodhisattvas que han cultivado la bodhicitta como Budas y proclamar sus cualidades en las 10 direcciones. Mantener la actitud altruista sinceramente hacia todos los seres sensibles. Explicación de la primera acción impura. Cuando se engaña al maestro espiritual, abad, maestro o a alguien que es digno de ofrendas, diciendo una mentira con mente insincera, su bodhicitta se pierde si no se aplica el antídoto dentro de una sesión. Esto ocurre aun cuando estén o no conscientes de la mentira, aun cuando estén o no complacidos, aun cuando ésta sea importante o no, aun cuando estén engañados o no. La primera acción pura es el antídoto. Desistir de decir mentiras conscientemente aun a riesgo de perder la propia vida. Explicación de la segunda acción impura. Cuando alguien comete acciones virtuosas y se intenta que se arrepientan de ello, la bodhicitta se pierde de no aplicarse el antídoto en una sesión. Sientan o no verdadero remordimiento. Aquí la segunda acción pura es el antídoto. Establezca a todos los seres en la virtud, particularmente en las virtudes del Mahayana. Nota. Chengawa y Chayulwa especificaron acciones virtuosas del Mahayana. Gyayondak dijo acciones Mahayana o Hinayana. Por ejemplo, la práctica de la generosidad. Dar es virtuoso, pero si se siente hambre mañana y se debe mendigar, esto puede causarle remordimiento o arrepentimiento. Explicación de la tercera acción impura. Cuando lleno de odio, usted usa palabras impropias con una persona que ha cultivado la bodhicitta, se pierde la bodhicitta si no se aplica el antídoto dentro de una sesión, aun cuando se hayan expresado faltas ordinarias o faltas del Dharma, aun cuando haya sido de forma directa o indirecta, aun cuando fueran específicas o no, aun cuando fueran expresadas gentil o hirientemente, las hayan escuchado o no, hayan estado o no complacidos. En este caso, es la tercera acción pura su antídoto. Ve a los bodhisattvas que hayan cultivado la bodhicitta como Budas y haga esfuerzos para proclamar sus virtudes en todas las 10 direcciones. Explicación de la cuarta acción impura. Cuando engañosamente se comete un fraude hacia cualquier ser sensible, se pierde la bodhicitta si no se aplica el antídoto dentro de una sesión, aun cuando se haya estado consciente de ello o no, o si se causó daño o no. Aquí la cuarta acción pura es su antídoto. Mantenga la actitud altruista hacia todos los seres sensibles y desee beneficiar a los demás sin considerar su propia ganancia. Este es el 10º capítulo que trata acerca del entrenamiento en la bodhicitta de aspiración del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Que la preciosa bodhicitta nazca donde no ha nacido aún.
y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. Que la visión de la vacuidad nazca donde no ha nacido aún, y que la que haya nacido ya se incremente y crezca más y más. En la tierra de las nieves tú eres fuente de felicidad. Gran Tenzin Gyatso Chenresi permanece hasta el final del samsara. Así como el héroe Manjushri logró la omnisciencia y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como ellos y poder seguir sus pasos. Así como los budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación como suprema, yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que podamos realizar buenas obras. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria. Narrado por Jan Pelwanmo. Gracias por escuchar.